En la tarde del 15 de diciembre de 1945, 5 aviones bombarderos de la Marina estadounidense despegaron de Fort Lauderdale, Florida. Todo iba con normalidad cuando, de repente, se escuchó una voz desesperada en la radio. Mis 2 brújulas no funcionan, no entiendo dónde estamos. La base respondió, gire hacia el oeste y regrese a Fort Lauderdale. Pero no hubo respuesta. Uno por uno, los 5 aviones desaparecieron del radar. Se envió inmediatamente un avión de rescate para buscarlos. Pero las cosas empeoraron cuando el propio avión de búsqueda desapareció y nunca regresó. Durante años continuaron las operaciones de búsqueda, pero nunca se encontró ni un solo rastro de ningún avión ni soldado. En solo unas horas, 6 aviones y 27 personas desaparecieron como si el océano se los hubiera tragado. No es una escena de película, esto fue un incidente real. Y después de esta tragedia, el mundo escuchó por primera vez sobre ese lugar misterioso del que nadie regresa. El Triángulo de las Bermudas. Una región del Océano Atlántico donde, en los últimos 100 años, más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido sin dejar rastro. Los pilotos dicen que, en cuanto entran en esta zona, el cielo se oscurece de repente, la brújula comienza a girar de forma extraña, las señales de radio desaparecen y no entienden dónde se encuentran. Los instrumentos se comportan como si alguna fuerza invisible los hubiera controlado. Más de 1000 personas han desaparecido aquí hasta ahora. Así que es natural preguntarse, ¿qué hay en las profundidades del Triángulo de las Bermudas que lo engulle todo? ¿Es algún poder sobrenatural o un misterio de la naturaleza? ¿A dónde van realmente los barcos y aviones que desaparecen aquí? Y, lo más importante, ¿qué explicación da la ciencia? Hoy vamos a descubrir las respuestas a todas estas preguntas. Una vasta parte del Océano Atlántico, que parece completamente normal desde arriba, es en realidad la zona más misteriosa del mundo, conocida como el Triángulo de las Bermudas. Si miras un mapa, forma un triángulo imaginario con 3 vértices: Miami, la isla de Bermudas y San Juan. Al conectar estos 3 puntos se crea una enorme región oceánica que se extiende entre 500.000 y 1.5 millones de millas cuadradas, tan grande que todo el país de la India podría caber dentro con facilidad. La profundidad del océano dentro de este triángulo es aterradora. La fosa de Puerto Rico, la parte más profunda del Océano Atlántico, se encuentra aquí, unos 27.000 pies de profundidad, donde ni siquiera la luz del sol puede llegar. Se dice que si un barco se hunde aquí, sus restos nunca vuelven a la superficie. El clima aquí cambia drásticamente. En un momento el cielo está despejado y al siguiente nubes negras se reúnen y lo engullen todo. Además, esta zona se encuentra dentro del cinturón de huracanes, por lo que cada año pasan muchas tormentas tropicales por aquí. Aparte de esto, la corriente del Golfo fluye con corrientes tan fuertes que si un pequeño bote se queda atrapado aquí, sus restos podrían encontrarse a miles de millas en cuestión de horas. Pero pese a todo esto, lo más extraño del Triángulo de las Bermudas es el comportamiento de la brújula. Muchos pilotos y marineros han informado que la brújula de repente deja de indicar la dirección correcta aquí. La señal del norte se distorsiona y el navegante cree que va en la dirección correcta, cuando en realidad ha derivado profundamente hacia el océano por error. Por eso, por muy hermoso que parezca este lugar, es igualmente peligroso. Y quizás este contraste es lo que lo convirtió en uno de los mayores misterios del mundo. Pero el Triángulo de las Bermudas no siempre fue tan aterrador o infame. Así como todo miedo tiene un origen, la historia del Triángulo de las Bermudas también comenzó hace 500 años, cuando los seres humanos pasaron por esta zona por primera vez. El año era 1492 cuando Cristóbal Colón, navegando en su barco la Santa María en busca del Nuevo Mundo, pasó por esta región. Anotó cosas extrañas en su cuaderno de bitácora, como una luz brillante apareció en el cielo y de repente cayó al mar, y la brújula no muestra la dirección correcta.
En ese tiempo nadie consideraba este lugar misterioso o peligroso, pero lo que iba a ocurrir en los siglos siguientes nadie podría haberlo imaginado. Pasaron los siglos, pero los incidentes extraños y vinculados a esta ruta marítima no se detuvieron. En el siglo XIX, varios barcos fueron encontrados a la deriva sin ninguna persona a bordo. El más famoso de ellos fue el Mary Celeste, descubierto en 1872 en perfecto estado. La comida seguía dentro, las velas estaban desplegadas, pero no había ni una sola persona a bordo. No se envió ningún SOS, no había señales de lucha, parecía como si toda la tripulación hubiese desaparecido de repente en el aire. Aunque este barco fue encontrado un poco lejos del núcleo del triángulo, cerca de las Azores, la historia del barco fantasma fue suficiente para encender la imaginación de la gente. Luego llegó la historia de Joshua Slocum, la primera persona en dar la vuelta al mundo en solitario. En 1909 pasó por esta ruta y nunca regresó. Una leyenda que había circunnavegado el globo desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Gradualmente estos incidentes se convirtieron en tema de conversación entre marineros y pescadores. Se empezó a decir que había un mar maligno en esta parte del Atlántico que se tragaba a quienes lo cruzaban. Algunos lo llamaban el Mar del Diablo, otros la maldición del océano. Pero unas décadas después ocurrió un incidente que llevó el misterio de esta región al mundo a gran escala por primera vez, y ese incidente le dio a este lugar el nombre de el Triángulo de las Bermudas. El año era 1945, una fría tarde de diciembre. 5 bombarderos torpederos de la Marina despegaron de Florida. Era una misión de entrenamiento rutinaria de solo unas pocas horas. Esta misión fue llamada Vuelo 19. El clima estaba despejado, los vientos eran suaves y los pilotos eran soldados entrenados de la Segunda Guerra Mundial, experimentados, seguros y disciplinados. Pero nadie sabía que, en unas pocas horas, este vuelo rutinario se convertiría en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. Durante el entrenamiento, una voz desesperada apareció de repente por la radio. Mis 2 brújulas no funcionan, no entiendo dónde estamos. Era el teniente Charles Taylor, el líder del escuadrón. Su brújula estaba girando y el océano abajo se veía desconocido. Pensaba que estaba sobre los cayos de Florida, cuando en realidad había derivado en la dirección opuesta, adentrándose profundamente en el Atlántico abierto. Poco después empezaron a escucharse también las voces de los otros pilotos por la radio. El combustible se está acabando, no vemos tierra, todo se ve extraño. La base respondió, giren hacia el oeste y regresen a Fort Lauderdale. Pero las señales de radio seguían debilitándose, la estática aumentaba y en cuestión de minutos hubo un silencio total. Al caer la tarde, la Marina lanzó inmediatamente una misión de rescate. Un gran hidroavión PBM Mariner con 13 hombres a bordo despegó. Pero ocurrió lo increíble, solo 20 minutos después del despegue, el avión de rescate también desapareció del radar. Durante los siguientes 5 días, 300 barcos y aviones buscaron en casi 300.000 millas cuadradas. Durante esta búsqueda, un barco de carga a lo largo de la costa informó haber visto una bola de fuego en el cielo. Pero después de una búsqueda tan extensa, ni los bombarderos del vuelo 19 ni el avión de rescate fueron encontrados, ni siquiera un solo cuerpo. En otras palabras, 27 soldados y 6 aviones desaparecieron como si se hubieran desvanecido en el aire. Cuando la noticia llegó a los periódicos, toda América quedó conmocionada. Los titulares decían, la patrulla perdida se desvanece en el aire, 6 aviones de la Marina desaparecidos, no se encontró rastro. El informe de investigación de la Marina decía solo una línea, causa desconocida. Para el público, este desconocido se convirtió en una fuente de miedo. Algunos dijeron que los aviones fueron tragados por una fuerza desconocida, algunos hablaron de una tormenta magnética, otros de un salto temporal. Los medios empezaron a llamarlo la zona misteriosa, y de ahí nació el nombre que hoy asusta al mundo, el Triángulo de las Bermudas. Después de que este incidente saliera a la luz, la gente se dio cuenta de que el vuelo 19 no había sido el primero, ya habían ocurrido muchos accidentes misteriosos en esta región. Si miramos hacia atrás, el primer gran incidente con el que nos encontramos es la tragedia del USS Cyclops.
Era el año 1918 durante la Primera Guerra Mundial. El Cyclops era un enorme barco de carga de 542 pies de largo, perteneciente a la Marina estadounidense. Viajaba de Barbados a Baltimore. A bordo había 11.000 toneladas de mineral de manganeso y 309 personas. El clima estaba despejado, el mar tranquilo, y el último mensaje de radio simplemente decía: el clima es bueno, todo está bien. Y después de eso nunca se supo nada más. No se envió ningún SOS, no hubo confirmación de explosión, no se registró ninguna llamada de emergencia. El Cyclops y las 309 personas a bordo desaparecieron como si alguien los hubiera borrado del océano. La Marina envió cientos de barcos y escaneó gran parte del Atlántico, pero no se encontró ningún resto ni ningún superviviente. La gente empezó a crear teorías. Algunos dijeron que un submarino alemán lo hundió, otros dijeron que pudo haber habido una tormenta repentina, pero ninguna de estas teorías tenía pruebas sólidas. Poco a poco la verdad se fue aclarando y se difundió la idea de que el Cyclops había pasado por la misma zona del Triángulo de las Bermudas, donde se dice que el océano se traga todo lo que cruza su camino. Y los incidentes en el Triángulo de las Bermudas no se detuvieron ahí. En 1948 ocurrió otro accidente importante y misterioso. Un avión de pasajeros británico llamado Star Tiger volaba desde las Azores hasta Bermudas con 31 personas a bordo. Durante el vuelo, cuando el avión entró en el área del Triángulo de las Bermudas, el control aéreo de Bermudas recibió un mensaje de radio: el clima está un poco agitado, pero bien, nos dirigimos hacia Bermudas. Pero solo segundos después de este mensaje, la radio quedó en silencio. Cuando revisaron, el avión había desaparecido del radar. Comenzaron las operaciones de búsqueda, pero no se encontró ningún resto, ninguna señal, nada. Y las cosas se volvieron aún más extrañas cuando solo un año después, en 1949, otro avión de la misma aerolínea, el Star Ariel, despegó de Bermudas hacia Jamaica. La ruta era casi la misma, el modelo del avión era el mismo, y el resultado fue el mismo. El avión desapareció y jamás se encontró a ninguno de los pasajeros. 2 accidentes idénticos en 2 años, ambos en la misma parte del Atlántico. Los investigadores británicos admitieron abiertamente: estamos completamente desconcertados, no podemos entender qué pasó. La gente empezó a creer que esto no era una coincidencia, era un patrón. Y esto aún no era el final de los eventos misteriosos. Al mismo tiempo ocurrió otro incidente aterrador, el caso del Douglas DC-3. En diciembre de 1948, esta aeronave civil volaba de San Juan a Miami. Había 36 personas a bordo, 33 pasajeros y 3 tripulantes. El piloto transmitió por radio: estamos acercándonos a Miami. El clima estaba calmado y el vuelo era completamente normal, pero a solo 50 millas de la costa el avión desapareció repentinamente. No hubo señal de emergencia ni escombros. El equipo de búsqueda examinó miles de millas cuadradas, pero parecía como si el océano lo estuviera tragado todo. Algunos dijeron que pudo haber sido una falla en la brújula, otros que quizás se quedó sin combustible, pero nunca se probó ninguna explicación. Este incidente también pasó a formar parte de los misterios sin resolver del Triángulo de las Bermudas. Pero esto no fue el final. Una tragedia similar rugió en 1963, cuando el mundo ya era más moderno, los sistemas de radar y radio eran mucho más avanzados. Aún así, la historia del Marine Sulphur Queen sacudió a todos. Este era un enorme barco de carga estadounidense que transportaba azufre fundido y había partido desde Texas. Había 39 tripulantes a bordo del barco. Durante su viaje, a inicios de febrero, el barco pasó por la misma zona del Atlántico, el Triángulo de las Bermudas, y luego desapareció sin dejar rastro. El último mensaje del barco por radio fue: todo bien. Después de eso nunca se supo nada más, no se encontró ningún resto y no se recuperó el cuerpo de ningún tripulante. Entonces llegó otro incidente impactante en una noche de diciembre de 1967. Cerca de Miami, un empresario llamado Dan Burak, junto con un amigo, salió en un yate a 23 pies llamado Witchcraft. Solo quería admirar las luces navideñas de la costa.
Pero alrededor de las 9 p.m. la guardia costera recibió una llamada. Nuestro bote probablemente golpeó algo, la hélice está atascada, no hay necesidad de entrar en pánico, solo envíen ayuda. La guardia costera respondió, enciendan una bengala, ya vamos. Solo 19 minutos después el equipo de rescate llegó al lugar, pero no había nada. Ni bote, ni personas, ni siquiera un pedazo de escombro. El Witchcraft era considerado insumergible porque tenía una capa adicional de flotación en su casco. Aún así desapareció dentro del Triángulo de las Bermudas en solo 19 minutos. ¿A dónde fue ese yate? Este misterio permanece sin resolver hasta el día de hoy. Y no es que los incidentes misteriosos del Triángulo de las Bermudas solo hayan ocurrido hace 100 o 50 años. Incluso en años recientes, varios incidentes demuestran que esta pequeña parte del océano sigue siendo tan misteriosa como hace 100 o 200 años. Hace unos 20 años, en el verano de 2005, una pequeña aeronave Piper PA-23 despegó del Treasure Cay en las Bahamas, rumbo a Fort Pierce, Florida. Había 3 personas a bordo. El clima estaba bien inicialmente, el vuelo seguía un plan IFR y la altitud y rumbo tras el despegue eran normales. La ruta era tal que tenía que pasar por el Triángulo de las Bermudas. Pero apenas el avión entró en esa zona, su señal de radar desapareció de la pantalla. No llegó ninguna llamada de auxilio. El centro de Miami intentó contactarlo repetidamente, pero nadie respondió. Un avión había desaparecido mientras volaba en aire despejado. La Guardia Costera inició una búsqueda de inmediato. Aviones de ala fija y helicópteros escanearon desde el cielo y embarcaciones trazaron cuadrículas sobre la superficie del océano. Pero pese a todos los esfuerzos no se encontró nada. El incidente quedó como un misterio. Luego ocurrió otro extraño evento en 2015. A finales de julio, 2 chicos de 14 años, Austin Stephanos y Perry Cohen, partieron desde el área de Júpiter, en Florida, en su bote de 19 pies para una salida de pesca matutina. Esta costa se encuentra muy cerca del borde occidental del Triángulo de las Bermudas. Compraron combustible en la marina por la mañana y salieron a pescar. El clima estaba despejado y sus familias esperaban que regresaran a tiempo. Pero al mediodía el clima cambió repentinamente. Se emitió una advertencia de tormenta eléctrica y poco después se perdió todo contacto con los chicos. Sus familias intentaron llamarlos, también se hicieron llamadas por radio, pero no hubo respuesta. Para la tarde, la preocupación se convirtió en miedo y se alertó a las autoridades. La Guardia Costera lanzó una búsqueda masiva, helicópteros y aviones escanearon desde el cielo y embarcaciones barrieron el mar en patrones de cuadrícula. Al principio no se encontró nada, pero después de unos días su bote fue visto cerca de Daytona. Antes de poder recuperarlo, desapareció de nuevo. Luego, al año siguiente, en 2016, el mismo bote fue visto nuevamente, esta vez cerca de Bermudas, y finalmente fue recuperado. En su interior se encontraron algunas pertenencias personales y un iPhone, pero nunca se localizó a los 2 chicos. Era como si los chicos hubieran desaparecido en el aire. Otro caso misterioso ocurrió el 15 de mayo de 2017. Un Mitsubishi MU-2B bimotor volaba sobre las Bahamas, rumbo a Boriken, Puerto Rico, a Titusville, Florida. A bordo iban la empresaria neoyorquina Jennifer Blooming, sus 2 hijos y el piloto Nathan Ulrich. Su ruta también pasaba por el Triángulo de las Bermudas. Pero a mitad del vuelo el contacto de radar y radio con el ATC de Miami se interrumpió repentinamente. Los controladores siguieron llamando, pero no hubo respuesta desde la cabina. La Guardia Costera inició la búsqueda de inmediato. Durante la operación se encontraron restos esparcidos por el área del triángulo, junto con una fina capa de aceite en la superficie del agua. La investigación confirmó que las piezas pertenecían al avión MU-2B. La búsqueda continuó durante días, pero nunca se encontró todo el fuselaje ni la causa del accidente. Así, este caso también se añadió a la lista de los misterios sin resolver del Triángulo de las Bermudas. Si observamos cuidadosamente, el patrón en todas estas historias es casi el mismo. Un comienzo tranquilo, pérdida repentina de contacto, búsquedas interminables y finalmente ninguna explicación. Pero la naturaleza humana es tal que cuando la lógica deja de funcionar comienza la imaginación.
y esta imaginación convierte al Triángulo de las Bermudas de un misterio en una leyenda. Algunas personas dicen que los alienígenas viven en el Triángulo de las Bermudas. Sí, los mismos alienígenas que descienden del cielo con luces brillantes y abducen barcos. Algunas teorías incluso afirman que la historia es en realidad una base alienígena, una puerta cósmica desde donde observan nuestro planeta. Muchas personas han afirmado ver luces que se mueven rápidamente en el cielo, y algunos creen que los ovnis abdujeron a los pilotos del vuelo 19. No hay pruebas de nada de esto, pero la imaginación es tan fuerte que la gente aún cree que este podría ser el lugar donde el cielo y el espacio exterior se encuentran. Muchas personas también relacionan el Triángulo con la legendaria Atlántida. Dicen que hace miles de años existía una civilización avanzada bajo el océano Atlántico llamada Atlántida. El escritor Charles Berlitz afirmó que bajo el Triángulo de las Bermudas se encuentran los cristales de energía de la Atlántida, los cuales aún funcionan. Estos cristales supuestamente liberan ondas magnéticas que perturban las brújulas de los barcos. Algunos creen que las máquinas secretas de la Atlántida aún operan bajo el agua, arrastrando ocasionalmente cosas hacia las profundidades. Cero pruebas, pero imaginación infinita. Otra teoría dice que la zona contiene una distorsión atemporal o una niebla electromagnética, una zona donde el tiempo mismo se dobla. Algunos pilotos informaron haber entrado en un profundo túnel de nubes y, al salir, sus relojes estaban repentinamente 30 minutos adelantados o atrasados. Los marineros antiguos afirmaban que aquí vivían monstruos marinos. Términos como monstruos marinos, calamares gigantes y olas del diablo han existido durante siglos. Algunos incluso creen que la verdad no es sobrenatural, sino gubernamental, experimentos secretos de la Marina de Estados Unidos que involucraban campos magnéticos o control del clima, los cuales supuestamente atrapaban barcos y aviones en anomalías electromagnéticas. Pero ninguna de estas afirmaciones ha sido probada jamás y no existe evidencia que las respalde, permanecen como simples teorías conspirativas creadas por la imaginación humana. Así que la verdadera pregunta es, si todo esto es solo imaginación, ¿cómo desaparecieron tantas personas a lo largo de los años? Para responder eso debemos ver esta leyenda a través del lente de la ciencia, porque detrás de cada misterio siempre hay una razón. Cuando los científicos intentaron entender las historias del Triángulo de las Bermudas, descubrieron que quizás este lugar no es tan misterioso como parece. Primero hablemos del clima. Esta parte del Atlántico se encuentra en la zona de huracanes, donde tormentas tropicales repentinas y vientos similares a tornados pueden transformar el entorno en cuestión de minutos. Un mar tranquilo puede volverse peligroso en segundos. La historia registra cientos de barcos hundiéndose después de ignorar advertencias de tormentas. En épocas anteriores, sin satélites ni radar, el clima mismo a menudo se convertía en el mayor asesino. Ahora hablemos de las olas rebeldes, olas enormes y monstruosas. Los científicos dicen que varias corrientes oceánicas chocan en esta región, y cuando soplan vientos fuertes en ciertas direcciones pueden formarse olas repentinas de 80 a 100 pies de altura. Una sola de esas olas puede tragarse un barco y no dejar rastro. Si un barco como el Cyclops fuera golpeado por una ola así, sus restos podrían desplazarse miles de millas a través de la corriente del Golfo. A continuación, los hidratos de gas metano, capas similares al hielo en el fondo del océano que atrapan gas. A veces, debido a deslizamientos submarinos o terremotos, este gas escapa repentinamente hacia arriba, reduciendo la densidad del agua. El resultado, la flotabilidad del barco disminuye y se hunde de inmediato, sin enviar una señal de auxilio y sin dejar restos. Esta teoría aún está en debate, pero experimentos han demostrado que burbujas de metano pueden hundir modelos de barcos en segundos. Luego viene el tema de la falla de la burbuja. Los científicos dicen que partes del triángulo tienen casi cero declinación magnética, lo que significa que la brújula a veces apunta directamente hacia el norte verdadero en lugar del norte magnético.
Si un navegante no toma en cuenta esta diferencia, el rumbo se desvía, enviando al barco en la dirección equivocada. El vuelo 19 de 1945 probablemente fue víctima de esta confusión. La explicación más importante es el error humano. Los expertos dicen que el error del piloto o del capitán es el mayor factor en la mayoría de los incidentes. La fatiga, el exceso de confianza o una sola decisión equivocada en pánico pueden costarle la vida a toda una tripulación. En el mar, incluso un pequeño error puede esconder toda evidencia en las profundidades. Organizaciones científicas como NOAA, la Marina de Estados Unidos y Lloyd's de Londres estudiaron décadas de datos. Su conclusión: el Triángulo de las Bermudas no tiene más accidentes que cualquier otra ruta marina concurrida. Las compañías de seguro tampoco cobran tarifas adicionales por riesgo en esta región. Es decir, según ellas, esta zona es tan peligrosa o tan segura como cualquier otra. Según la ciencia, no hay ninguna fuerza sobrenatural detrás de este misterio, solo una combinación natural de factores. Tormentas, corrientes, errores humanos, todo esto junto crea una ilusión que parece un misterio. Entonces, ¿esto marca el fin de la leyenda? La ciencia lo dice claramente: no hay magia ni monstruo en el Triángulo de las Bermudas. Pero aún así, este lugar sigue haciéndonos pensar, porque a veces, incluso al conocer la verdad, la mente se niega a aceptarla. La verdadera verdad es que el miedo y el misterio viven dentro de nosotros. Sentimos emoción ante lo desconocido, y esta curiosidad nos ha impulsado hacia cada gran descubrimiento. El Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar, es un espejo de nuestra imaginación. Un espejo que muestra cuán rápido los humanos convertimos el miedo en una historia, y una historia en una leyenda. Incluso hoy, cuando alguien hace un documental o escribe un libro sobre el tema, la gente no puede resistirse a verlo. Porque quizás disfrutamos mantener algunos misterios vivos. Porque si cada pregunta tuviera una respuesta, el mundo de la imaginación terminaría.